A todo el mundo nos gusta tener usuarios en nuestras aplicaciones web y es por ello que te voy a enseñar en este vídeo cómo crear un sistema de login utilizando PHP, MySQL y sesiones. Soy Julián Campos, esto es Garaje de Ideas Copills y vamos allá. Muy bien, vamos ya con nuestro login con sesiones PHP y MySQL. He creado ya la estructura del proyecto, que la tenéis, todos los archivos los tenéis en la descripción en el enlace de GitHub, pero os lo voy a explicar un poquito. Muchas cosas ya las hemos visto en vídeos anteriores con el CRUD o con la autentificación en PHP. Lo vamos a ver ya de pasada por aquí, así que si no domináis eso, os recomiendo ver los vídeos anteriores que lo tenéis en el canal. ¿Qué tenemos? Tenemos, pues, primero nuestro archivo setup SQL que nos va a servir para crear nuestra base de datos, Copills. Yo la voy a borrar primero porque la tengo creada del tutorial anterior, pero la voy a crear con la tabla lista de usuarios que va a tener un email, una contraseña y la clave primaria va a ser el email. Clic derecho, ejecutar SQL y ya la tendríamos hecha. Recordar que el plugin MySQL lo hemos visto en la lista de los plugins imprescindibles para programar con Visual Studio Code y PHP, que son los que estoy utilizando aquí. Luego tenemos el index.php, que es este archivito de aquí, que básicamente tiene el formulario para ingresar el email y la contraseña. Este formulario manda la información al login PHP, que lo tenemos por aquí, que es un archivo vacío y en él crearemos el objeto login de aquí nuestro archivo login class, en el que haremos la autentificación y utilizaremos las sesiones por primera vez. Aparte tenemos también register.php, que es este archivo de aquí, que nos va a servir para registrar el usuario con la email y la contraseña. Luego vamos a venir y lo vamos a ver bien. Luego tenemos el home.php, que es como una zona privada donde vamos a mostrar aquí la información, va a tener un enlace al logout, que va a ser el archivo que nos sirva para cerrar la sesión. Poco más, tiene aquí un header, que lo tenemos por aquí, que ahora lo veremos. Y también tenemos pues el profile.php, que es un poco más de lo mismo parecido, ¿vale? Para tener varias páginas para ver cómo funcionan las sesiones en varias páginas diferentes. Y luego tenemos, bueno, la carpeta resource, que tiene el CSS y la imagen utilizada en este proyecto, y tenemos la carpeta include con el archivo function.php, que tiene las funciones que vamos a utilizar en varios de los objetos o de las clases que vamos a desarrollar. Estas funciones las hemos visto ya en vídeos anteriores con el CRUD y con la autentificación, pero la vamos a ver de nuevo. Tenemos una función securData que va a obtener un string llamado data y lo va a filtrar. Primero lo va a pasar por el filtro trim, que va a quitar los espacios tanto al principio como al final del string. Luego por la función strip/slash, que va a quitar las comillas simples que existan dentro de la cadena. Y HTML special chars, que si encuentra un carácter especial lo va a poner en su notación HTML. Y una vez que ha hecho todo este filtro, va a devolver la información filtrada. Luego tenemos aquí la función hashPassword, que va a recibir un parámetro llamado password, que vamos a transformar la contraseña en un texto plano en su hash para almacenarlo en la base de datos, que esto es una buena práctica, no almacenar la contraseña tal cual, sino el hash. Y tenemos la función ConnectionDB, que nos va a conectar al host, a la tabla con el usuario, la contraseña, utilizando el objeto PDO. Y finalmente este método va a devolver el objeto PDO que vamos a utilizar luego más adelante. Todo esto ya lo hemos utilizado en vídeos anteriores, así que os recomiendo verlo. Luego tenemos el header.php, que nos va a servir para básicamente realizar la comprobación de si la sesión existe y según existe o no, pues permitir que el usuario vea la información privada, que por ejemplo ahora mismo aquí está pública, la de home.php, y si no existe, pues hacer una redirección. Tenemos aquí la clase login.php que nos va a servir para hacer básicamente esa comprobación y bueno, no, la comprobación la vamos a hacer en el header, tal cual porque es más sencilla. El login nos va a servir para primero hacer el proceso de autentificación y si la autentificación es correcta, pues poner nuestras variables de sesión. Y tenemos aquí escrita la clase register que nos va a servir para registrar el usuario. La vamos a ver rápidamente. Tenemos aquí el archivo function.php, la clase register con 4 atributos: el email, la contraseña, el ConnectionDB y un resultado del registro que vamos a utilizar más adelante. En el constructor vamos a llamar, nos va a hacer falta el email y la contraseña. El atributo va a ser igual al parámetro del constructor, pero filtrado por la función que hemos hecho en function.php. Para la contraseña exactamente igual, pero además es que vamos a almacenar el hash, por lo que vamos a pasarlo por las funciones que hemos creado previamente. Vamos a obtener nuestro objeto ConnectionDB y una vez que ya hemos hecho todo esto, vamos a intentar pues el proceso de registro.
Primero, hemos creado aquí un método llamado checkEmailExist que va a comprobar si el email ya existe en la base de datos. Este método, que lo hemos utilizado también en el vídeo de autentificación, al final va a devolver un true o un false. True si el email existe y false si el email no existe. Si el email existe, el resultado de registro va a ser falso. ¿Por qué? Porque no hemos hecho registro. Y si el email no existe, entonces vamos a crear el usuario con el método createUser, que básicamente va a añadir la base de datos del usuario, y el resultado del registro va a ser true, es decir, lo hemos podido hacer. Aquí, en el caso de que haya algún error, lo vamos a mostrar. Y hemos creado un último método que va a ser público llamado getConfirmation, que va a analizar si el registro ha sido verdadero o falso. Si hemos podido hacer el registro, va a devolver el string usuario creado con éxito, y si no hemos podido hacer el registro, va a devolver el email ya existe en el sistema. Si yo me vengo a mi register.php, veo que estoy llamando a esta clase y como este formulario que tenemos aquí no tiene un action, va a mandar la información al mismo archivo register.php. Por lo que primero voy a comprobar si existe la información post previamente, porque si existe quiere decir que ya hemos mandado la información por el formulario. Si existe tanto el email y la contraseña, vamos a crear el nuevo objeto registro con el email y la contraseña, que lo va a registrar y vamos a obtener un resultado con el método getConfirmation, que era el método que va a devolver el string del usuario se ha creado con éxito o el usuario o el email ya existía. Yo aquí en el formulario voy a comprobar si existe el resultado, es decir, si venimos de registrar un usuario, y si existe lo voy a mostrar aquí. Ahora lo vamos a ver y va a quedar mucho más claro. Y si no existe esta variable, quiere decir que no he hecho el registro, es la primera vez que accedo al register.php como he hecho ahora y voy a mostrar el formulario. Si yo ahora aquí me vengo y hago test@test.com y contraseña test y le doy a registrar, veis que estoy en register, ¿no? Le doy a registrar, me va a mostrar que el usuario está creado con éxito, pero sigo en register.php. Si yo ahora me volviese aquí, intento de nuevo crear el usuario con test@test.com y test y le doy a registrar, veo que tengo el mensaje del email ya existe en el sistema. Es una forma básica de aprovechar este archivo para mostrar la información de registro. Una vez hecho esto, que ya tenemos nuestro usuario, vamos a pasar con la parte del login. Para eso nos vamos a venir a la clase login, vamos a crear aquí nuestro archivo PHP y vamos a primero incluir nuestro function.php. Bueno, lo podríamos hacer tal cual como así. Y vamos a crear la clase login. ¿Esta clase qué va a tener? Pues básicamente vamos a tener como parámetro o atributo, mejor dicho, el email, vamos a tener private password y también vamos a tener el connection DB. Ahora vamos a crear su constructor, function construct, que va a recibir un email y una contraseña. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Pues almacenarlo como atributo del objeto, email, pero lo vamos a pasar por secure data para así tener la información ya correctamente. Y this password va a ser secure data password. ¿Vamos a utilizar aquí la función hash? No, porque vamos a utilizar otra función para comparar la contraseña de texto simple con el hash, así que no os preocupéis. Una vez que he hecho esto, también me va a hacer falta el connection DB, que va a ser igual a ConnectionDB, a la función que habíamos creado, y yo lo que quiero comprobar primero es si el email existe, cosa que había hecho en el register class. Fijaros que tengo aquí yo ya el método checkEmailExist, así que me lo puedo copiar. Tal cual lo puedo copiar y traérmelo por aquí como método para nuestro objeto. Yo voy a comprobar primero si this email checkEmailExist, si existe, pues vamos a hacer el proceso del login. Y si no existe, pues me lo voy a traer simplemente location index.php. Lo voy a mandar para allá. Podríamos mostrar un error, pero bueno, lo voy a mandar para allá. Si existe, ahora yo quiero obtener la contraseña que tenemos en la base de datos para compararla con esta contraseña. Para ello tendría aquí, por ejemplo, passInDB y para eso vamos a crear otro método, private function get passInDB. Y yo para esto simplemente voy a utilizar mi ConnectionDB como objeto y voy a crear un statement que va a ser ConnectionDB, que como es un objeto PDO tiene el método prepare que nos va a servir para preparar la sentencia SQL. Entonces yo voy a hacer un select all from listado usuarios
where hemos dicho que el email es igual a email. Vamos a utilizar el bin param, todo esto lo hemos visto en vídeos anteriores, no lo olvidéis, y vamos a hacer stmt bin param, vale, como hemos puesto aquí es prepare, nos faltaba bin param, y vamos a decir que el email es igual a this email. Entonces yo ahora lo voy a tener que ejecutar, me faltaba aquí cerrar el paréntesis, y una vez que lo he ejecutado voy a decir que el resultado es igual a stmt fetch y ya lo tendría. Ahora voy a devolver el result password, que es como se llama la columna donde la tenemos almacenada. Yo ahora esto lo voy a guardar aquí, así que voy a llamar a this get passingdb, y yo ahora voy a tener que, por ejemplo, crear mi variable out, que va a ser un valor boolean de verify o password verify. Esta función compara una contraseña de texto simple con su hash. Recordar que aquí tenemos el hash y aquí en password, que ahora lo tenemos en este atributo, tenemos la contraseña en texto simple. Así que yo voy a hacer this password y el hash era passInDB. Si esto existe, yo ahora lo que voy a hacer es crear mi sesión, y si no existe, si no coincide, voy a hacer un header location. Así que yo voy a decir que si out es true, vamos a hacer las sesiones, y si no existe, voy a hacer el header location. Si existe, yo ahora voy a hacer start session start, y voy a crear pues sesión, una que se llame email, que va a almacenar el email, y otra que se llame, por ejemplo, valid, que quiere decir que hemos hecho una autentificación válida, que va a ser true. De esta forma, yo cuando ya cree el objeto, voy a hacer todo este proceso. Si yo ahora me vengo a mi archivo login.php, creo aquí mi etiqueta PHP, hago un require once y de includes y era loginclass.php, yo puedo decir que, bueno, primero voy a comprobar si la información esta existe, ¿vale? If iset, ya hemos dicho post email, si esto existe y si existe la contraseña, entonces voy a decir que login es new login y ya haría todo este proceso. Aquí lo que puedo hacer también finalmente es un header location home.php, ¿vale? Vamos a poner aquí nuestro punto y coma. Entonces yo hago aquí mi login, creo mis sesiones, voy a tener que pasarle el post email como primer parámetro y el post password como segundo. Y en el caso que no existiese, pues voy a hacer un header de nuevo a adivinar dónde. Index.php. Vamos a ver si funciona, ¿no? Yo me vengo aquí a mi index, recordar que el usuario era test@test.com y la contraseña es test. Y si esto, el proceso login es correcto, me va a mandar al home.php. Fijaros, home.php. En el caso de que no, pues sería en el index.php. Ahora yo lo que quiero hacer, fijaros, si yo me vengo, por ejemplo, al profile.php, yo no tengo forma de verificar que la sesión existe ni utilizarla, así que me voy a venir a hacerlo. Yo en ambos archivos, tanto en el profile, tenemos aquí, como en el home, estoy utilizando el header.php que tenemos por aquí. Y es aquí donde voy a hacer la comprobación, ¿vale? Este header, esta parte de aquí, y para no tener que repetirlo en cada página, pues simplemente lo hago en este archivo que ya lo estoy compartiendo con los dos y punto. ¿Yo qué voy a hacer? If iset, vamos a comprobar que existe post valid, que era true o false. Si esto existe y no es false, pues no voy a hacer nada. Pero en el caso de que no existiese o fuese false, yo voy a hacer un header location.index.php. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Que yo quiero utilizar las sesiones, así que voy a tener que hacer start y sesión start una vez más. Vale, he utilizado post, aquí se me va, ¿vale? Es sesión. Si la sesión es válida, entonces yo ahora me vengo aquí, bueno, me voy a registrar de nuevo, test@test.com, test, y si yo ahora me vengo, por ejemplo, al profile.php, veo que es todo correcto. Yo ahora puedo utilizar tranquilamente la variable de sesión. Fijaros que tengo aquí hola y no tengo nada, que era la parte de aquí. Pues yo puedo poner hola y aquí mi código PHP y hacer echo session email, por ejemplo.
Y de esta forma yo puedo mostrar ya la información del usuario. Si ven aquí, fijaros, hola@test.com. Yo podría también crear un objeto llamado usuario, obtener toda la información de usuario a partir de la sesión del email. Pero aquí, como solo quiero mostrar un email, no tendría problema. Pero imaginaros que tenemos usuario, tenemos el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una sesión para cada una de esas información? No tiene por qué, simplemente podemos hacerlo con el email y luego crear un objeto, llamar a la base de datos y almacenarlo como atributo del objeto. ¿Qué me faltaría? Me faltaría para cerrar la sesión. Para eso me vengo aquí a Logout y voy a crear mi código PHP que me va a servir para cerrar la sesión. Y esto es muy, pero que muy sencillo. Vamos a utilizar Session Start y ahora voy a utilizar la función set y voy a decir que quiero eliminar o vaciar la sesión email. Y además de esto, también la de valid. Y además también quiero session destroy. No solo la estoy vaciando, sino que la estoy destruyendo. Y por último, vamos a hacer un header location index.php. Podría hacer otra simplemente haciendo aquí ha cerrado sesión con éxito, etcétera, etcétera. Yo lo guardo y si me vengo aquí ahora, fijaros que me manda el index.php. Si yo me vengo, intento acceder al home.php, como las sesiones ya no existen, no me lo permiten. Y si yo me vengo aquí al profile.php, tampoco. Pero si inicio sesión, de nuevo, ya no tendría problema de venirme, por ejemplo, al profile.php y tengo aquí que no muestro el email, vamos a mostrarlo. Venimos aquí y de nuevo, pues simplemente php echo session email.com y cierro mi PHP y tengo aquí mi email. Y hasta aquí sería el login con sesiones de PHP de una forma un poco ya más completa utilizando objetos y demás. Espero que te haya resultado útil, que hayas aprendido bastante de cómo hacer un login con sesiones con PHP. Si es así, no te olvides de suscribirte al canal de Garaje de Ideas, déjale un buen like al vídeo y nos vemos en el siguiente PHP. Chao.